de los diversos tipos de métodos instrumentales que existen hoy en día, ¿ya? Entonces, introducción a los métodos espectroscópicos, ciertamente. Por ejemplo, yo me voy a preguntar qué método utilizo para cuantificar nitrato en agua. ¿Qué método utilizo para cuantificar nitrato en agua? Aquí está una pregunta bastante importante, porque yo me estoy preguntando a mí mismo qué método necesito yo para cuantificar nitrato en agua, que va a ser distinto a un método o el proceso de extracción, ¿cierto? Para extraer, valga la redundancia, el analito que yo necesito, que en este caso sería plomo. Es distinto el método que voy a ocupar en suelo, en vegetales, en juguetes, en lo que sea, ¿cierto? A lo que es nitrato en agua. Entonces tengo que tener esa información, ¿cierto? El método espectroscópico que a mí me va a dar cuenta de aquello. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, ¿cierto? Esto no es CSI, que usted dice, yo quiero esto y le va a aparecer eso. No, usted tiene que saber qué es lo que realmente quiere para finalmente saber qué método es el que usted va a ocupar, ¿ya? Entonces, teniendo claro eso, dice, voy a sacar esto mejor. Se denominan genéricamente los métodos espectroscópicos, ¿cierto? Un amplio número de métodos instrumentales que utilizan técnicas en las que se genera una señal del tipo óptico, ¿ya? Es relación óptico, ¿cierto? Y le hago incidir unas LED de luz, ¿cierto? A nuestro analito y depende de las características químico-físicas que tenga este analito y también el medio donde está este analito va a ser la respuesta que esta sustancia tenga ante ese estímulo, ¿ya? Y cuyo fundamento está basado en la interacción de la radiación electromagnética con el analito. Es decir, la interacción, ¿cierto?, de la radiación que yo le estoy haciendo pasar a la muestra, a la sustancia, me va a dar cuenta a mí de una respuesta. Y esa respuesta va a estar directamente relacionada con las características que tiene el analito. Dice, al interaccionar la radiación electromagnética con la muestra que contiene el analito, se puede originar distintos fenómenos, entre los cuales se destacan la absorción, ¿cierto? La muestra, el analito, ¿cierto? Se va a hacer incidir esta radiación electromagnética, puede absorber parte de este haz de luz que se le está haciendo incidir, ¿cierto? Y va a emitir una cantidad menor, ¿cierto?, de este haz de luz, producto de las interacciones que ocurrieron en ese momento. Por eso se habla de los cuales la absorción y la emisión son los más relevantes, porque yo, por ejemplo, en fluorescencia, yo excito con una longitud de onda y la partícula emite en una longitud de onda totalmente distinta. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con fluorescencia, con los métodos espectroscópicos relacionados con fluorescencia, ¿ya? Entonces esto, la interacción de la materia, ¿cierto?, del analito con esta radiación electromagnética, que depende de las características químicas de la composición que tiene este analito, va a ser la respuesta que yo voy a obtener producto de esta interacción materia-radiación electromagnética, ¿ya? Y por eso aparecen los métodos espectrofotométricos, ¿cierto?, que guardan relación con los procesos de absorción y también con los procesos de emisión. Dice, los métodos espectrométricos son un gran grupo de métodos analíticos que se basan en la espectroscopía atómica y molecular. Obviamente dependiendo de que el analito se encuentre en estado molecular o atómico, ¿ya? Ahí se hace la diferenciación, ¿cierto?, de la espectroscopía basado en átomos y la otra basado en moléculas, y todo esto va a depender de la forma en la cual se encuentre presente el analito. Recuerden que el analito es el target que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Nuestra partícula de interés. Entonces, la espectroscopía es un término general para la ciencia que trata con las interacciones de varios tipos de radiación con la materia, ¿ya? Es un concepto bien clave que ustedes tienen que manejar. Es un término general para la ciencia que trata con las interacciones de varios tipos de radiación con la materia. Todos estos métodos se denominan también espectroscópicos, ¿ya? Porque estamos haciendo reaccionar, ¿cierto? O que estamos esperando una señal por parte del analito cuando éste interacciona con una radiación electromagnética, ¿ya? En mayor o menor intensidad. Porque están basados en los espectros de absorción o emisión del analito. Cada sustancia,
¿cierto? Tiene un espectro de absorción o de emisión característico para ese analito. Van a ser esas características principales basadas en las longitudes de onda las que nos van a poder dar la base, ¿cierto?, para poder discernir entre un analito y otro. Hoy en día uno conoce que a cierta longitud de onda, ¿cierto?, emiten cierto tipo de elementos, por lo tanto uno los puede identificar en función de los métodos espectroscópicos. Por eso es importante conocer qué tipo de analito uno necesita conocer, porque uno conociendo eso va a saber la longitud de onda y va a poder cuantificarlo de acuerdo a lo que uno está buscando. Dice, los métodos pueden ser de absorción molecular o atómica, dependiendo de que el analito se encuentre en estado molecular o atómico. También existen métodos fluorescentes, en los que existe una absorción precedida de una emisión, ¿ya? Lo que le acabo de contar. Y yo voy a excitar, ¿cierto?, a la molécula con una cierta longitud de onda, y esa molécula, después que absorbe la energía y vuelve a su estado basal, va a emitir, ¿cierto?, va a emitir radiación, obviamente, un fotón de energía, pero en una longitud de onda totalmente diferente a la cual fue la longitud de onda de excitación, ¿ya? Y todos estos métodos, bueno, parece que escribí lo mismo, me equivoqué. Dice, la luz tiene una naturaleza dual, ya que hablamos de radiación electromagnética, ¿cierto? La luz tiene este doble comportamiento en el cual puede actuar como una onda, o bien como un flujo o un paquete, ¿cierto?, de partículas energéticas, las cuales denominamos fotones, ¿ya? De ahí nace esta dualidad que tiene la luz, ¿ya? Que puede ser que actúe como onda o bien que actúe como un paquete de energía. ¿Cuáles son los fotones? ¿Ya? Entonces, conociendo esto, la dualidad de la luz, nosotros nos podemos preguntar, viendo todo este concepto de los métodos espectroscópicos, ¿cierto?, lo que son la base, si funciona como una onda o como una partícula. Una onda, ¿cierto?, nos va a dar información de la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad y la amplitud. Y si se comporta como un paquete de partículas energéticas como fotones, ¿cierto?, estos fotones van a poder absorber y emitir energía radiante. Lógicamente, cuando usted tiene un sistema en particular y usted le emite, usted lo excita, ¿cierto?, con energía, este fotón va a saltar a un nivel de energía mayor y después va a estar un tiempo muy corto, muy breve, ¿cierto?, en el cual va a devolverse a su estado basal, emitiendo un fotón de energía, ¿ya? Entonces, al emitir este fotón de energía, lo que pasa es que ese fotón es el que nosotros después nos va a servir para realizar todo el proceso relacionado con el método espectroscópico, ¿cierto? Y ahí nos entrega la fórmula característica de la velocidad de la luz. Luego, cuando seguimos hablando de la radiación electromagnética, ¿ya?, nosotros podemos entender que la distancia que existe entre dos pics, o muchas veces llamados también valles, bueno, se les llama pic o valles cuando uno tiene estas ondas, ¿cierto?, como la que aparecen ahí, que son los espectros, estoy hablando de cromatografía, ¿ya? Cuando uno tiene estos espectros de cromatografía, ¿cierto?, y uno quiere cuantificarlo, puede hacer de valle a valle, ¿ya?, que es donde comienza el valle a donde termina, que es donde el pic levanta y baja. Pero cuando hablamos de la distancia entre dos pics o dos valles de una onda, estamos hablando de una de las características de la luz, ¿cierto?, del componente que actúa como onda, ¿cierto?, se llama longitud de onda. Entonces la distancia que nosotros vamos a encontrar entre estos dos pics en una onda, ¿cierto?, o estos dos valles, se va a llamar longitud de onda. ¿Y cómo usted la va a reconocer? Porque la longitud de onda tiene el símbolo característico, ¿cierto?, del lambda, que nos va a dar cuenta a nosotros de una longitud de onda. Estos son los principios, los fundamentos que están o rigen, ¿cierto?, los métodos espectroscópicos. ¿Cuáles son las características de las ondas? Ya vimos que la medición de valle a valle, de pico a pico, ¿cierto?, en una onda nos va a entregar lo que es la longitud de onda, en la cual es característica, o va a ser característica de cada elemento que yo esté trabajando, ¿ya? Y obviamente esa longitud de onda va a estar asociada también a una velocidad, ¿ya? Y esa velocidad también me va a permitir
irlo relacionando con lo que es la frecuencia. ¿Ya? Estos son los conceptos básicos que hay detrás. Dice, la longitud y la frecuencia de onda son inversamente proporcionales y se relacionan mediante la siguiente ecuación. Es decir, a mayor longitud de onda, menor va a ser la frecuencia. Por eso se habla de que son inversamente proporcionales. Entonces, aparece lambda, ¿cierto? Por la frecuencia, ¿cierto? Nos va a dar C, que es la velocidad de propagación de la radiación en el vacío, que conocemos que es 3 por 10 elevado a 10 centímetros partido por segundo, y que genéricamente, como es una relación inversa, ¿cierto? Nosotros podemos despejarlo y nos va a quedar que va a ser C partido por V, ¿cierto? La velocidad de propagación dividido por la frecuencia. De esa forma se van fundamentando todos los procesos espectroscópicos. Entonces dice acá, la letra griega lambda se utiliza para representar la longitud de onda en ecuaciones, ¿sí? Sobre todo en física y en química. La longitud de onda, como dije anteriormente, es inversamente proporcional a la frecuencia, y ustedes lo pueden ver con la, ¿cierto? Con la imagen que aparece ahí, con esta pequeña ecuación. Quiere decir que una longitud de onda larga corresponde a una frecuencia baja, mientras que una longitud de onda corta corresponde a una frecuencia alta. Ahí está relacionado lo que es inversamente proporcional entre las longitudes de onda y la frecuencia. Más adelante, cuando veamos un diagrama que muestra los distintos tipos de espectros que uno puede conseguir, ¿cierto? En función de lo que es la longitud de onda, se va a dar cuenta que a mayor longitud de onda, más corta, ¿cierto?, es la frecuencia. En longitudes de onda más cortas, más larga es la frecuencia. Y ahí vamos a poder ir asociando la intensidad que tienen estos procesos. Entonces nos colocan un ejemplo, dicen, donde lambda es la longitud de onda, c es la velocidad de la onda, y v es la frecuencia. Por ejemplo, ¿cuál será la longitud de onda? Que es la ecuación que aparece acá, ¿cierto? Longitud de onda es igual a la velocidad del vacío partido por la frecuencia. ¿Cuál será la longitud de onda de la luz roja de un semáforo? ¿Ya? ¿Cuál será la longitud de onda de la luz roja en un semáforo? Si su frecuencia aproximada es de 440 terahertz, ¿ya? Y eso equivale a 10 elevado a 12. Entonces yo, ocupando esa fórmula y conociendo, ¿cierto?, los valores previos, yo sé que el valor en el vacío, ¿cierto?, de la velocidad es igual a 2,99 por 10 elevado a 6. Este está en metros partido por segundo. Recuerden que el anterior es de 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo. Por lo tanto, hubo una conversión, ¿ya?, de la velocidad de propagación de la radiación en el vacío. Por eso está con ese valor de 2,99, ¿ya? Porque está en metros por segundo. Y lo voy a dividir, obviamente, por la frecuencia que se me está entregando, y ese me va a dar un valor de 680 nanómetros. Si uno después hace la transformación de metro a nanómetros, ¿cierto? Pasamos de metro pasamos a centímetro, de centímetro pasamos a milímetro, de milímetro pasamos ¿a qué sería? A nanómetros. Entonces, de esa forma, uno puede ir calculando, ¿cierto?, la longitud de onda a la cual está actuando, ¿cierto?, un sistema en particular. No es nada complejo, es solamente conocer la fórmula de longitud de onda, ¿cierto?, la velocidad de propagación de la luz en el vacío, partido por la frecuencia, que le va a permitir a usted poder calcular todo lo que usted estime pertinente. Entonces, esto me refería yo, cuando hablamos de... Sí, un poco latero, pero hay que seguir. Entonces, a esto me refería yo, ¿cierto? Cuando hablamos de la radiación electromagnética, tenemos una figura, ¿cierto?, que nos va a indicar dónde se van moviendo todos estos tipos de fenómenos. Partimos por las ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, pasamos por la luz visible, que es lo que nosotros podemos apreciar con nuestro ojo humano, ¿cierto? Este es el espectro de colores que nosotros podemos visualizar en el espectro humano, que va de los 400 a los 700 nanómetros. Ya parte del violeta y se carga para el lado del rojo a longitudes de onda más largas, ¿ya? Y después pasamos a los rayos X, ¿cierto? Y los rayos gamma, los rayos gamma fueron los del Hombre Increíble, ¿cierto? Los de la serie. Entonces, si usted se da cuenta, el espectro que nosotros podemos visualizar sin ningún problema en nuestro día a día guarda relación con lo que son los colores de la luz visible, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta,
si empezamos a aumentar, ¿ya?, la longitud de onda, menor va a ser su frecuencia. Y si empezamos a disminuir su longitud de onda, como pasa de abajo hacia arriba, ¿cierto?, la frecuencia es mucho más alta. Por lo tanto, quiere decir que son más intensos, son más dañinos. Acá nos dice que la energía UV, ultravioleta, es mayor que cualquier color del espectro visible. Obviamente, ¿cierto?, porque el UV está a una longitud de onda mucho menor, claro, que lo que es el espectro del UV visible, ¿ya? Sin embargo, los rayos X son más energéticos que la luz ultravioleta, como se puede apreciar en su longitud de onda. Obviamente porque estamos avanzando, ¿cierto? Pasamos por el luz visible, ultravioleta y rayos X, ¿ya? Mientras más chica la longitud de onda, más intensa es la frecuencia. Por eso, cuando uno trabaja, bueno, nunca he trabajado con estos rayos gamma ni los rayos X, los equipamientos que sirven para medir elementos traza, rayo X, fluorescencia, pero son sistemas en los cuales tú tienes que tener un máximo de precaución, ¿ya? Cuando te tomas las radiografías, ¿cierto? Te colocan con estas placas de plomo para evitar que parte de esa radiación ingrese a tu organismo, porque si ingresa parte de esa radiación te puede causar algún tipo de problema. Lo mismo le puede pasar a la Vania, ¿cierto? Que está embarazada, si va a tomarse una radiografía, es bastante peligroso cuando las personas se encuentran en etapa de gestación, ¿ya? ¿Por qué? Porque su longitud de onda es más corta, pero la frecuencia, la intensidad que tienen estas emisiones son mucho más altas y son mucho más dañinas, ¿ya? Por eso es importante que ustedes puedan asociar, ¿cierto? Esta figura es bastante didáctica para ir entendiendo cómo uno va pasando, ¿cierto? Ustedes pueden ver de los 100 kilómetros, después pasamos a los 10,10 elevado a la menos 6 nanómetros. Entonces, la escala en la cual se maneja esto es bastante amplia, ¿ya? Entonces pasamos por las que son de longitudes de onda más grandes, ¿cierto?, pero de menor frecuencia, que no le hacen daño a nadie. Pasamos por las del microondas, infrarrojo, visible, que es lo que vemos nosotros, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Así que imagínense cómo habrá sufrido el pobre hombre increíble con toda esa radiación, ¿ya? Pero es ficción. Dice, con base a lo anterior se puede entender que existe una relación inversa entre la longitud de onda y la energía del fotón correspondiente, ¿ya? A mayor longitud de onda, menor es la energía del fotón. Y a longitudes de onda más corta, mayor es la intensidad del fotón, ¿ya? Recuerde que el fotón son cuantos de energía, son paquetes de energía, ¿ya? Que no tienen masa, sino que solamente energía. Dice, retomando lo que se habló anteriormente, ¿cierto? Cuanto más larga es la longitud de onda de la luz visible, tanto más rojo es el color. Entonces estamos acá. Cuanto más larga sea la longitud de onda, ¿cierto?, vamos a tirarnos más hacia el lado rojo, ¿ya? Entonces cuando nos vamos a longitudes de onda más cortas, ¿ya?, y más intensas, nosotros nos estamos acercando más hacia el lado del azul violeta, ¿ya?, del espectro. A longitudes de ondas más largas, ¿ya?, me acerco más al espectro del rojo, si estoy solamente mirando el espectro del visible, ¿ya? Y si me voy a longitudes un poco más cortas, dentro de este mismo espectro del visible, me estoy acercando más a lo que es el color azul. Y el acercarse más a un color, a un extremo de un color a otro, está bien descrito en literatura y se conoce como desplazamiento matocrómico, ¿cierto? Cuando la longitud de onda más larga, me voy corriendo hacia el lado de los rojos. Dentro del visible me voy corriendo para acá, longitud de onda más larga, me corro hacia el lado de los rojos. Y si me voy hacia el lado de los azules, me estoy yendo a las longitudes de onda más cortas, como aparece acá, ¿cierto? Por lo tanto, estoy hablando de un desplazamiento ipsocrómico, ¿ya? Desplazamiento ipsocrómico guarda relación con el movimiento hacia longitudes de onda más cortas, por lo tanto me estoy yendo al espectro del azul-violeta, y cuando veo el desplazamiento patocrómico, me estoy moviendo hacia longitudes de onda más largas, donde estoy viendo el efecto ¿cómo se llama? Del rojo. Esperen un cachito, por favor.
Entonces, como yo les comentaba, todos los elementos van a poseer o poseen un espectro propio, es decir, una huella digital, una marca que los caracteriza y que los puede distinguir unos de otros, ¿ya? Por eso está todo esto que guarda relación con los métodos espectroscópicos, porque yo tengo una huella digital, ¿cierto? Que me va a decir, si yo quiero medir berilio, voy a mirar su longitud de onda, voy a mirar su espectro y sé dónde aparece. Porque si tengo una mezcla entre berilio y estroncio, ¿cierto? Yo quiero diferenciar cuál es cuál. Tengo que, obviamente, antes de recurrir al método espectroscópico, recurrir a esta base de datos y ver cuál es el espectro propio que tiene este elemento. Por eso, les comento que es más fácil poder identificar, ¿cierto?, en función de la longitud de onda, porque cada uno tiene una longitud de onda que es característica, ¿ya? Dice, las ondas electromagnéticas se diferencian en su frecuencia y su longitud de onda, ¿ya? Entonces ya hay una característica propia que las hace que se puedan distinguir de los otros elementos en base a su frecuencia y su longitud de onda. Y dice el conjunto de todas las ondas constituye el espectro electromagnético, es decir, todo el espectro que nosotros conocemos hoy en día o que se ha ido dilucidando en el tiempo ha sido gracias, ¿cierto?, a la sumatoria de todas estas longitudes de onda y frecuencia que permitieron generar el espectro electromagnético, que es lo que nosotros conocemos hoy en día. Y este se divide en partes que reciben nombres diferentes, aunque no existe una separación clara entre ellas, ¿ya? Entonces acá también pasamos de las longitudes de onda más cortas, que son los rayos gamma, ¿sí?, pero que son más intensas, rayos X, ultravioleta, UV visible, bla, bla, bla. Después el infrarrojo, ¿cierto?, microondas y radio. Voy de más a menos. Aquí vemos también una escala aproximada de de acción, ¿cierto?, en los edificios, los humanos, las mariposas, punta de aguja, apreciaciones que uno puede tener. Y aquí también uno va viendo, ciertamente, la frecuencia con la cual se van moviendo, ¿ya? Entonces sabemos que a menor longitud de onda, ¿cierto?, mayor es la frecuencia, acá está, ¿cierto?, menor longitud de onda, mayor es la frecuencia, por lo tanto acá se va viendo la relación entre cada uno de estas figuras que van apareciendo acá, ¿ya? Y dice acá la temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa. Entonces, si nos vamos para el lado de los menos intensos, tenemos el negro, ¿cierto? Va pasando de acuerdo a la temperatura que se hicieron los ensayos, ¿cierto? Va cambiando de color. Entonces, eso es lo importante que ustedes pueden entender, que a mayor longitud de onda, ¿cierto?, menor es la intensidad, la frecuencia. Y a menor longitud de onda, la frecuencia es mucho mayor. Estamos hablando de nivel atómico, ¿ya? A ese nivel estamos hablando. Entonces vamos a pasar a revisar cada una de estas formas, ¿cierto?, que constituyen el espectro electromagnético. Tenemos los rayos gamma, su longitud de onda lambda, ¿cierto?, varía, que es menor a 0.1 Armstrong, donde un Armstrong es igual a 10 elevado a la menos 10 metros. Imagínense lo que es 10 elevado a la menos 10 metros. O sea, una cosa que inimaginable. Hay que verlo, si uno quiere ver esa proporción de tamaño, ¿cierto?, en un sistema en particular tiene que utilizar un sistema bastante robusto que le permita a usted poder visualizar tamaña partícula, ¿ya? Estamos hablando de escala nanométrica. Y se originan en la desintegración nuclear que emiten radiación gamma, ¿cierto? Sabemos que algunos procesos de desintegración atómica generan este tipo de partículas y otro conjunto de partículas también que acompañan a estos rayos gamma, ¿ya? Y que son muy penetrantes y muy energéticos. Esto quiere decir que son muy dañinos si alguien se ve expuesto a este tipo de radiación, ¿cierto?, en cualquier situación. Los rayos X, que es algo más cercano que uno maneja, ¿cierto?, cuando uno se va a tomar una radiografía. Lo mismo que decía recién, que cuando uno va, la sala tiene que estar con una cubierta de plomo, ¿cierto? Las paredes tienen que tener un cierto grosor para evitar que esa radiación se escape, ¿cierto?, y pueda afectar a otras personas. Por lo tanto, usted también al momento de, por ejemplo, cuando uno se hace unas placas dentales, también te colocan un chaleco, ¿cierto?,
para que esa radiación no llegue a tu organismo, sino que solamente se distribuya en la zona donde tú necesitas examinar, que son los dientes, ¿ya? Entonces se producen por oscilaciones de los electrones próximos a los núcleos, ¿ya? Tiene que haber algún tipo de variación, ¿cierto? Los electrones que están más cercanos al núcleo, ¿cierto? Hace que ocurra todo este fenómeno, y hace que en general se mueva entre 0.1 Armstrong y menos que 30 Armstrong, ¿ya? Esa es la longitud de onda en la cual trabajan los rayos X. Son muy energéticos y penetrantes, no tanto así como los rayos gamma, pero son dañinos para organismos vivos, ¿ya? Y como les digo yo, se utilizan de forma controlada para los diagnósticos médicos. Es decir, a nosotros nos toman una radiografía que hoy en día es bastante vital, ¿cierto?, para poder entender todo este mecanismo. Una consulta para ustedes, camaradas. ¿Quién fue uno de los precursores o una de las precursoras en el tema de los rayos X, en la radiografía? Si lo pueden escribir o lo pueden verbalizar. ¿Quién fue la gran científica que le dio auge a todo esto de los rayos X? Están durmiendo, me dejaron solo. Marie Curie. Muy bien, Sadi, excelente. Marie Curie, ¿cierto? Ella fue la que empezó a trabajar con todos estos elementos que emitían radiación. Y finalmente fue ella la que se metió, ¿cierto? Cuando estaban todos estos problemas de la guerra, llevó su carrito móvil para sacar radiografías y tratar de mejorar dentro de lo que se podía, ¿cierto? O establecer algún diagnóstico del grado de las lesiones que tenían los soldados en la guerra. Muy bien, Saad, y la otra persona no sé quién fue, no la alcancé a dilucidar, pero se lo agradezco, muy bien. Entonces, todos estos avances vienen de ya épocas antiguas, ya no es de ahora. Radiación UV. Típico que en la televisión hablan de los rayos UV que son muy malos para la salud humana, ¿cierto? De repente el índice pasa de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, me parece. No me acuerdo la escala, pero hablan ciertamente de un grado de daño que se puede generar a la piel producto de la exposición prolongada a esta radiación UV. Dice, se produce por saltos electrónicos entre átomos y moléculas excitadas. Se mueve entre una longitud de onda que va desde los 30 a los 4000 Armstrong. Ya la escala es un poco más amplia. Y dice que el Sol es emisor de rayos ultravioleta, que son los responsables del bronceado de la piel, ¿ya? O sea, los principales, los que les gusta broncearse al Sol, me imagino que alguna o alguno de acá le encanta el Sol. Me gusta el Sol, pero nunca tanto, porque después cuando me quemo ando ahí llorando porque me duele la espalda, pero tomo lo justo y necesario para no andar tan blanco. Pero uno sabe a lo que se expone, ¿cierto? Tiene que andar con su protector solar y todo ese tipo de cosas. Dice, la radiación ultravioleta es absorbida por la capa de ozono y si se recibe en dosis muy grandes puede ser peligrosa, ya que impide la división celular, destruye microorganismos y produce quemaduras y pigmentación de la piel. Por eso son todas estas campañas, ¿cierto?, que aparecen en salud pública, que ayudan a, más que nada, prevenir que la gente se exponga, ¿cierto?, constantemente a tomar el sol, porque el sol, entre los beneficios que le puede traer para tener una piel más bronceada, ciertamente le puede generar un daño que es bastante irreversible a la piel. Hay un jugador chileno que tiene un problema de cáncer a la piel, me parece, que jugaba en Católica y ahora estaba en... ¿Ya? Exactamente, es que la gente se vuelve loca, va a la playa. Hay gente que ni siquiera se va a bañar a la playa, va a puro tirar su humanidad para broncearse. Y craso error que cometen. Me tocó estar en México y allá estaban pegando 46 grados en Sinaloa, en Guaymas específicamente, donde fuimos a trabajar. Un calor y el sol te llegaba a picar la piel. Yo igual aguanto harto el sol, pero allá, picaba mucho.
Igual el mar, dentro de Chile es entero helado. Sí, yo no puedo. Es bonito, pero sí se puede bañar en la playa. Sí, la Ignacia arranca del sol. Es muy blanca la Ignacia, parece. Cristian es bonito, pero ni se puede bañar en la playa. O sea, tenéis que bañarte en la playa, pero con la boca cerrada nomás, pues, Cristian, que no te entre nada en la boca, sino te va a llevar cualquier tipo de infección. No sé si han visto una imagen. Sí, el sol da alegría. Cuando está nublado acá, uno anda como medio triste. Sí, aparte que es helado. Pero si tú te vas más al norte, el agua es calentita, o sea, no es caliente, pero es tibia, bastante agradable. En Iquique es un poco helada también, en Arica es más. Había alguien de acá de Arica, ¿cierto? Yo me acuerdo. ¿Quién era? El Cristian, ¿viste? Pero el Cristian en Arica el agua es agradable, pues. ¿Mm? Ah, alergia, no alegría. Ya estoy viejo, ya, Catalina, estoy leyendo mal. Ya. Es que usted sabe que las descargas, ¿cierto?, de las aguas servidas tratadas se van al mar. Pues entonces, ay, hay tanto ahí dando vueltas que uno de repente tiene miedo a meterse al mar. Y, y me tocó ir a Perú también, pero fui de vacaciones, me fui a Piura. Qué agua más exquisita. Agua tibiecita, tanto de las piscinas del complejo hotelero como la del mar. Yo prefería estar más en el mar porque el agua es muy buena. Así que les recomiendo, es muy barato Perú, con poca plata usted se va para allá y disfruta a Máncora. Máncora y Piura, estábamos ahí al lado. Piura está un poco más lejos, a 3 horas, pero vale la pena. Aguas que no te da ni un barato casero, sí. Barato casero pena, y son muy recomendables. Así que si tienen la oportunidad, después cuando ustedes sean millonarios, cuando trabajen de químicos farmacéuticos, que no me cabe duda que van a ganar mucha plata, se van por esos lados. Y se van a acordar de mí con el agüita, que es bastante rica. Como en Arica, que pasaba la gente del Perú, ¿qué? Compro chatarra, casero, compro chatarra, compro todo lo que usted no ocupe. Eran buenos, son buenos comerciantes los peruanos. Eso, baterías malas y todo les servía. No sé qué mierda le hacían con las cuestiones, pero todo les servía. Pero está bien. Vamos al otro espectro. Ah, seguramente lo compramos así en algún producto. Somos especialistas en mandar cobre para afuera y después estar comprando cañerías de cobre, todas las cuestiones de cobre. Este gobierno, ¿no? Vamos de mal en peor. Bueno, algún día esperemos que mejore. Radiación visible es la pequeña parte del espectro electromagnético a lo que es sensible los humanos. Ya estamos hablando de los 400 nanómetros a los 750 nanómetros. Este es donde nosotros podemos visualizar, ¿cierto?, los colores que aparecen ahí descritos. Obviamente cada color tiene asociado una longitud de onda, ¿ya? Y se produce por saltos electrónicos entre niveles atómicos y moleculares, ¿ya? Los electrones van saltando de nivel en nivel y van provocando esta disparidad de colores. Dice, los cables de fibra óptica permiten utilizar la luz visible para transmitir grandes volúmenes de información a grandes distancias, sobre todo con el uso del láser, que es una luz monocromática y coherente. Mira, buen dato ese. Oye, bueno, les voy a preguntar. Me escribió están todos presentes, ¿cierto? ¿Me escuchan? ¿Me leen por lo menos? Sí, profe. Excelente. Oye, la profe Edith me estaba preguntando sobre la posibilidad de poder hacer prácticos, así como por diciembre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué ánimo? Me gustaría que me lo verbalizaran, o si es que estamos vivos, demás, que me lo verbalizaran. Yo me fui de Santiago hace súper poquito. ¿Y a dónde te fuiste? A mi ciudad, pues me volví a Arica, a la chucha. Yo estoy en el sur, igual en Temuco. No. Claro, porque, o sea, me colocó como una opción. Me dijo qué opinaba yo. Yo le dije, bueno, esto mucho depende de los alumnos. Entonces, si ustedes me dicen que
el Cristian está en Arica. ¿Quién me habló? ¿La Vania fue que está en el sur? Bueno, no sé quién, Sí, quién es la... sí, Ya, la profe, la Vania, Vania. ya, la Vania está en el sur, entonces no tengo la totalidad del curso para hacer un práctico. Es una posibilidad, ¿ya? Entonces, claro, mala suerte. Voy a dejar que, voy a avisar de que la gente está igual interesada en poder hacer un práctico. No crean que hacer un tremendo práctico, sino que va a ser utilizando el espectro Pero, UV. profe, ¿Mm? no todos están interesados, pues. Tendría que haber una totalidad del curso para poder hacerlo. No, claro, maestro, estoy totalmente de acuerdo con usted, pues. Si lo que pasa es que voy a decir que hay un curso, hay una parte del curso que dice que sí, hay otra parte del curso que no está interesado. Yo le dije, mucha gente a lo mejor no quiere ir sí, pues con distancia social. Que mucha gente que no quiere ir por el tema de los contagios, que es totalmente entendible. Y la otra parte es que hay gente que se fue de la región metropolitana hacia sus lugares, o sea, donde viven sus padres o donde tienen algún tipo de llegada. Así que se hace como un poco no viable por el momento realizar el práctico. ¿Les parece que yo les diga eso a la profe Edith? Sí, profe, pero igual podemos hacer algo, no sé, por ejemplo, hacer el práctico con la gente que sí le interese y sí pueda. Por último, si va a evaluarlo, podemos hacer los grupos, como siempre trabajamos en laboratorio en grupo, y por ejemplo, yo siempre trabajo con el Cristian, y él aunque esté en Arica, yo le puedo estar mandando fotos o videos del proceso y después hacer un trabajo, un informe juntos. No sé si puede ser una opción, porque de verdad que hay varios que les interesa. Sí, no, sí que siempre trabajar en la parte del laboratorio es interesante, pero por eso se los dejo a ustedes como una inquietud para que lo pudiéramos discutir, para que ustedes me pudieran entregar su punto de vista y yo manifestárselo a la profe Edith de que esto es lo que yo le voy a escribir, le voy a decir, mira, hay una parte del curso que sí, otra parte del curso que no, y otra parte del curso que está fuera de Santiago por motivo A, B, C o D, anexo a la universidad, pero también se me planteó la idea de que se podía hacer un laboratorio práctico, ¿cierto? Pero solamente con la gente que realmente estuviera interesada, y quizás podría ser evaluado o quizás no, pero que hay gente que sí tiene el interés, por lo menos, de poder realizar la práctica. ¿Suena bien? Claro, sí, porque así también está esto del distanciamiento social, que no vamos a hacer todos exactamente, vamos a hacer algunos y vamos a hacer como grupos. No Claro, sé. porque acá la idea es que, por esta cuestión del distanciamiento social, que tendrían que ser con suerte 10 más mi persona 11 en un laboratorio. ¿Mm? Entonces, por eso. Sí, pues Joshua, por eso tengo que preguntar, pues si no he evaluado y algo como didáctico, ¿cierto? Demostrativo, para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos o las destrezas para manejarse en el laboratorio, podría venir de forma libre. El problema estaría si es que fuese evaluado. Entonces, eso es lo que lo tengo que discutir con la profe Edith a ver a qué se puede llegar. ¿Ya? Pero me alegro que estén algunos disponibles, otros no. Se entiende, obviamente, los del no, porque el problema de los contagios, exposiciones en medios de transporte, ¿cierto? Al tocar cualquier cuestión, uno también se puede llevar el bichito para la casa y expone a su familia. Entonces, igual es entendible. Yo no tengo ningún problema en eso. ¿Ya? Se lo voy a hacer saber a la profe Edith. Muy bien, camaradas. Agradecido por sus comentarios. Entonces, seguimos con lo que estábamos pendientes, ¿cierto? Bueno, ya vimos radiación visible. Radiación infrarroja, ¿ya? Es emitida por cuerpos calientes y son debidas a vibraciones de los átomos. Se dan cuenta que cada uno tiene distintas formas de poder ir interactuando, pero siempre son los electrones de los átomos los que van generando todo este tipo de procesos. Se mueve entre 10 elevado a la menos 7 metros y 10 elevado a la menos 3 metros, ¿ya? El infrarrojo. Dice, la fotografía infrarroja tiene grandes aplicaciones en medicina, las termografías, ¿cierto? La industria textil se utiliza para identificar colorantes, en la detección de falsificaciones de obras de arte, en telemandos, estudios de aislantes térmicos, cocina, vitrocerámica, halógena, etc. Entonces, cada uno de este tipo de radiaciones tiene un impacto directo, ¿cierto?, en nuestro diario vivir. Tiene distintos tipos de aplicaciones, por lo tanto,
es interesante y poder conociendo cada uno de estos tipos de formas de energía, ¿cierto?, de radiación que estamos experimentando día a día. La otra también importante es la radiación de las microondas, ¿cierto?, que son producidas también por las vibraciones, solamente vibran las moléculas, ¿ya? Y va entre los 0.1 milímetros, se dan cuenta que ya pasamos a una escala un poco mayor, y 1 metro. Se utilizan en radares, en radioastronomía, bandas UHF de televisión, enlaces de telefonía móviles y en hornos eléctricos. Sabemos que en la mayoría, ¿cierto?, no todos, por supuesto, pueden tener o tienen el microondas, ¿cierto?, que ayuda a los flojos a calentar las cosas de forma más rápida, ya que es bastante eficiente cuando uno le da un uso positivo. Y luego pasamos a las longitudes de onda, ¿cierto?, que son más largas pero menos dañinas, como son las ondas de radio, que son ondas electromagnéticas producidas por el hombre mediante dispositivos electrónicos, sobre todo circuitos oscilantes, y se detectan mediante antenas. Y el rango en que se mueve entre 1 centímetro y 1 kilómetro. Si se dan cuenta, la longitud de onda que se maneja es bastante amplia, ¿ya? Y se emplean principalmente en la radiodifusión, ¿cierto?, en sistemas de radio y de televisión. Entonces ahí ya pasamos por todos los tipos de radiación, ¿cierto?, según el espectro que ya hemos visto. Entonces acá tenemos las regiones del espectro electromagnético, ¿ya? Entonces vemos que vamos de las de menor, ¿cierto?, longitud de onda hacia longitudes de onda mayores. Y uno va viendo cuáles son las transiciones que van experimentando los electrones de los átomos, ya si son vibraciones, si son saltos en los distintos niveles de energía, ya existen cambios de configuración nuclear, distribución electrónica, de vibración, de orientación, del cambio de spin. Todo eso son las variantes, de acuerdo a la longitud de onda que acá tiene uno, ¿cierto?, es cómo se van a ir comportando y el porqué de su forma de actuar, ¿ya? Recuerden, a longitudes de onda más cortas vamos a tener un cambio de spin, empezamos a avanzar, cambios de orientación, cambio de la configuración de la vibración, cambios de la distribución electrónica y cambio de la configuración nuclear, ¿ya?, a longitudes de onda más grandes, ¿ya? O sea, longitudes de onda más cortas, perdón. Longitudes de onda más cortas, ¿cierto? Estas de acá son las que van a tener una mayor intensidad, ¿ya? Entonces, por eso se habla de configuración nuclear. Si ustedes se recuerdan de la imagen anterior, veíamos que estamos hablando a nivel atómico, ¿cierto? Que pasamos por los átomos, las moléculas, los protozoos, ya nos metemos a sistemas un poco más complejos, entre comillas, ciertamente, ¿ya? Y acá también se nos indica el rango de trabajo, ¿cierto?, del UV, del 180 a 360, y el visible de 380. Entonces, trabajar con todos estos métodos espectroscópicos, ¿cierto?, que involucran el espectro electromagnético es bastante interesante, sobre todo el UV visible, ¿ya? Dice, dada la amplitud de las líneas espectrales, a eso se refieren con líneas, ¿ya?, y frecuencias espectrales que contiene el espectro electromagnético, el resultante de la interacción materia-energía radiante puede ser muy complejo y abarca amplias zonas, ¿cierto? Puede pasar visible al UV, visible UV, al IR, al microondas, etc. Va a ir pasando por distintos tipos de zonas. Por lo tanto, cuando uno quiere cuantificar un elemento, tiene que estar buscando los distintos líneas de emisión, porque algunas se solapan entre sí, porque hay distintas formas para un mismo elemento. La emisión de especies varía, ¿ya? Para un mismo elemento tiene distintas componentes, entonces va entregando diferentes líneas de emisión, las cuales uno va a ocupar para poder cuantificar. Dice, características de la radiación electromagnética. Tenemos que la radiación electromagnética está asociada al fotón, ¿ya? Y la energía del fotón es H por V, ¿ya? La constante de Planck, que es H, ¿cierto?, por el V, que es el número de onda de la frecuencia. Entonces acá tenemos la ecuación, ¿cierto?, que está asociada con la longitud de onda. Y cuando la longitud de onda incrementa, disminuye la energía, obviamente, porque si se hace más grande, el cociente total de esto se va a hacer más pequeño. Por eso disminuye la energía y la frecuencia del fotón, ¿ya? Esas son cosas que uno tiene que ir asociando cuando está viendo los términos espectroscópicos. Dice, desde hace muchos años se ha usado el color como ayuda para reconocer sustancias químicas.
al reemplazar el ojo humano por otros detectores de radiación, se puede estudiar la absorción de sustancias. Este es un campo muy importante dentro de la química. Se realizan muchos estudios cuando se va variando la composición y cómo va esta alterando el color que va emitiendo, ¿ya? No solamente en la zona del espectro visible, sino también en el ultravioleta e infrarrojo. Entonces acá vemos, ¿cierto?, las zonas, nuevamente, en donde va generando la variación del color de acuerdo a la longitud de onda que vaya teniendo, ¿ya? O sea, del espectro visible. Dice, se denomina espectrofotometría a la medición de la cantidad de energía radiante, ese es el concepto, espectrofotometría a la medición de la energía radiante que absorbe un sistema químico en función de su longitud de onda. ¿Ya? Es la energía radiante que absorbe un sistema químico en función de la longitud de onda de la radiación y a las mediciones a una determinada longitud de onda. ¿Ya? Entonces, la teoría ondulatoria de la luz propone la idea de que un haz de luz es un flujo de cuantos de energía llamados fotones. Ese es el principio. La luz de una cierta longitud de onda está asociado con los fotones, cada uno de los cuales posee una cantidad definida de energía. Cada longitud de onda va a tener un cuánto de energía ciertos fotones asociados que le van a entregar unas características particulares y que, le van a permitir, ¿cierto?, ser reconocidos. Entonces acá tenemos nuevamente el espectro electromagnético, ¿cierto?, de longitud de ondas más cortas hacia las longitudes de ondas más largas. Otra cosa también importante de poder trabajar con la parte espectroscópica tiene relación con lo que es la transmitancia. Ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto?, que se le está haciendo incidir un haz de luz que tiene una componente I0, va a pasar por la solución, que está contenida en una cubeta, ¿cierto?, que tiene un cierto diámetro, y que al momento de impactar esta luz, ¿cierto?, por esta cubeta, algunas son de vidrio, otras son de cuarzo, dependiendo de la utilidad que se le quiera dar, ¿cierto?, va a haber una absorción por parte del analito que se encuentra presente en la solución, que va a atenuar esa energía que entró, enviándola, ¿cierto?, emitiendo una energía de menor intensidad. Entonces dice, la figura muestra un haz de radiación paralela antes y después que ha pasado a través de una capa de solución que tiene un espesor de B centímetros, ¿ya? Son las cubetas, y una concentración C de una especie absorbente. Como consecuencia de las interacciones entre los fotones y las partículas absorbentes, la potencia del haz se ve atenuado, ¿ya? ¿Se atenúa por qué? Porque yo estoy haciendo incidir un haz de luz sobre la cubeta, sobre la solución, ¿cierto? Esta solución, al contener el analito y de acuerdo a las características químico-físicas que tenga el analito, va a ser la capacidad de absorción de esta energía que se le está aplicando, ¿cierto?, para luego emitirla de una forma más atenuada. Entonces ahí uno puede ir midiendo con una determinada longitud de onda, obviamente, la energía. Entonces ahí uno puede ir midiendo la concentración que tiene esa partícula en general. Si tenemos suerte, ¿cierto?, y podemos acceder al laboratorio de forma voluntaria, podríamos hacer un práctico de esto para evaluar la transmitancia, podríamos ir viendo cómo se van comportando las soluciones desde las más diluidas a las más concentradas, cómo va variando, ¿cierto?, la transmisión de la energía en función de un aumento de la concentración del analito en el medio, ¿ya? Entonces dice la transmitancia, que se denomina con la T mayúscula de la solución, es entonces la fracción de la radiación incidente transmitida por la solución, ¿ya? Es lo que va a salir, ya no es lo que absorbió el analito, sino que es lo que está proyectando, ¿ya? Porque parte de esa radiación queda, como bien aparece ejemplificada aquí en la figura, ¿cierto? Parte de esa radiación incide sobre la solución, las partículas, ¿cierto?, las sustancias del analito que están en la solución van a interaccionar con esta y van a permitir que haya una absorción, ¿cierto?, de esta energía y lo que sobre, ¿cierto?, la van a transmitir. Por eso se llama transmitancia, ¿ya? Porque es la fracción de la radiación incidente transmitida por la solución. Es lo que yo voy a transmitir. Esa es la transmitancia, lo que sale de acá, ¿ya? Por eso está la intensidad radiante, lo que yo estoy aplicando, está la solución, ¿cierto?, con la cubeta, con un cierto tipo de grosor, ¿cierto? Y después lo que sale va a ser la transmitancia. ¿Y cómo se expresa la transmitancia? A menudo como un porcentaje, ¿cierto?, que en la luz que sale, ¿cierto?, la intensidad transmitida partido por la intensidad radiante, que es lo que está entrando,
¿ya? Y el porcentaje de transmitancia es lo mismo, pero multiplicado por 100, porque estamos hablando de lo que es un porcentaje. Entonces, cuando hablamos de transmitancia, estamos hablando de aquellos fenómenos, ¿cierto? En el cual hay interacción entre la partícula y la materia y la energía, ¿cierto? Que permite que, producto de los procesos de absorción, ¿cierto? De electrónicos que ocurren ahí, salga o se emita, ¿cierto? Un haz de luz con una atenuación bastante menor a la que fue el haz de entrada. Ya, entonces ahí está la ecuación, ¿cierto? Menos el logaritmo de la transmitancia, el logaritmo de la luz incidente por la luz de salida, ¿cierto? Que es lo que está ahí. La luz incidente, que es el T sub 0 por la luz de salida. Dice, la mayor parte de los trabajos analíticos se realizan con soluciones de manera que vamos a desarrollar la relación que existe entre la concentración de la solución y su capacidad de absorber la radiación. Esto es lo que les comenté recién, que uno puede ir trabajando, ¿cierto?, con soluciones de concentración creciente e ir viendo cómo se va comportando la transmitancia de la solución, ¿ya? Es decir, cuánto es lo que va a ir acumulando, ¿cierto?, el analito para luego, cuando se le hace pasar el haz de luz, ¿cierto?, para ver cuánto es lo que finalmente va a estar transmitiendo hacia la solución. Y obviamente cuando hablamos de estos procesos de absorción en el UV visible, para que pueda ocurrir esto tiene que haber un proceso interno, ¿cierto?, de la materia que me permita a mí entender por qué se produce la atenuación de esta energía cuando se hace pasar un haz incidente. Entonces dice, para que ocurra la absorción de una radiación UV visible en moléculas orgánicas, se requiere que la energía absorbida corresponda al salto de un orbital poblado a uno desocupado, ¿ya? Entonces tenemos que pasar por los distintos orbitales, ¿cierto? De donde pasamos por los pi asterisco, pi excitados, ¿cierto? Los sigma excitados, o enlazante o antienlazante, ¿cierto? Que ese que aparece ahí como una estrellita, ¿cierto? Es antienlazante o excitado. Entonces son esas transiciones las que me van a ir marcando a mí finalmente el por qué, ¿cierto?, ocurre este proceso de absorción de energía por parte del analito o de la partícula, ¿cierto?, que permite que esta absorción de energía ocurra en la partícula, por lo tanto, el haz que va a pasar por esa solución se vea atenuado, ¿ya? Obviamente todo tiene su explicación, por eso ocurre esto. Dice, ¿cuáles son los procesos de absorción? Dice, la energía de excitación a una molécula proveniente de un fotón durante el proceso de absorción se representa así. Tenemos el analito A, ¿cierto?, que se le hace incidir una radiación, ¿cierto? El analito A se excita, y después cuando se excita pasa a su estado basal, ¿cierto?, el estado normal, que es el estado inicial, liberando calor, ¿cierto?, o liberando un fotón de energía. Donde A es el absorbente o el analito, ¿cierto?, que nosotros queremos estudiar en su estado de energía más bajo, es decir, en su estado basal. HV representa la constante de Planck y las frecuencias respectivamente. A asterisco es el absorbente en su nuevo estado de excitación energético, es decir, está pasando de un nivel a otro nivel, ¿cierto?, de enlazante a antienlazante. Es un sistema bastante complejo cuando uno se mete en química inorgánica, ¿ya? Dice, la energía del fotón incidente posee una longitud de onda característica establecida. A asterisco, que es la especie que está excitada. Al ser excitada es porque tiene energía, por lo tanto, quiere deshacerse de esa energía automáticamente, por eso se dice que es inestable. Y rápidamente revierte a su estado energético más bajo, es decir, tú tienes el fotón, pum, le hiciste incidir energía, subió. Son fracciones de segundo muy pequeñas, pum, cayó. Y cuando decae, ¿cierto?, cuando tú lo excitas, pasa a otro nivel de energía mayor, queda ahí en ese estado de excitación mayor, ¿cierto?, y luego va a decaer a su estado basal, el estado normal en el cual él se encontraba antes de hacer incidir este haz de luz, ¿cierto?, y lo que emite finalmente es un fotón, ¿ya? Por eso dice que perdiendo así la energía térmica correspondiente, o sea, lo que absorbió lo está liberando automáticamente. Y dice, la absorción de determinadas longitudes de onda depende de la estructura de la molécula absorbente, es decir, hay un coeficiente de absortividad, ¿ya? Entonces, la absorción de determinadas longitudes de onda depende de la estructura de la molécula absorbente, ¿ya? Es decir, obviamente no todas las moléculas van a absorber de igual forma, ¿cierto? Van a tener que absorber de forma distinta porque tienen coeficientes de absortividad diferentes. Entonces, acá uno puede ver
cómo va a ir variando, ¿cierto?, el porcentaje de la transmitancia, ¿cierto?, con la absorbancia y la concentración. A medida que aumento la concentración, el porcentaje de transmitancia es menor. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de partículas en el medio, por lo tanto, es mayor el impedimento o la distribución de esa energía, ¿cierto?, en las distintas moléculas que conforman esta solución. Y aquí uno puede ir viendo cómo se van comportando las longitudes de onda en función de la transmitancia y la misma absorción, ¿ya? Medición de transmitancia y de absorbancia. Dice la transmitancia y la absorbancia se miden en un instrumento llamado espectrofotómetro, que es bastante, no es tan complejo, bastante básico de poder utilizar, ¿ya? Y la solución del analito se debe contener en algún recipiente transparente, tubo o celda. Esto es lo que les decía yo, que puede ser una de cuarzo o puede ser una de plástico, ¿ya? Generalmente cuando uno trabaja en docencia, los de cuarzo se cuidan como hueso santo y los que se ocupan son más que nada los de plástico. ¿Qué ocurre en el proceso de absorción, cierto? Va a entrar unas incidentes que va a tocar, ¿cierto?, con el recipiente que contiene la muestra. Este recipiente que contiene la muestra, ¿cierto?, va a permitir que ocurran diferentes fenómenos en el cual la energía, ¿cierto?, se va a estar perdiendo por fenómenos de dispersión. Y finalmente lo que va a salir va a ser una haz emergente, que si ustedes se dan cuenta, el grosor de esta con esta de acá es mucho menor, porque hay un proceso de atenuación. ¿Y cuál es el proceso de atenuación? Es este que ocurre acá, ¿cierto?, por las partículas que están dentro de la solución que permiten las incidentes para diferentes lados, ¿ya? Y también uno va a encontrar pérdidas por reflexión de las interfaces, ¿cierto? El mismo vidrio, por eso hay que saber cuándo ocupar cuarzo y cuándo ocupar vidrio para distintos tipos de medidas. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno ocupa estas de vidrio o cuarzo, porque se rayan fácilmente, y si tú la rayas, ya la cubeta ya no te sirve. Pero generalmente cuando uno trabaja en laboratorios de docencia, uno las tira al choque igual, para que ustedes vean el fenómeno, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los procesos que van a ocurrir? Absorción, reflexión, absorción del recipiente. Sí, puede ocurrir, por eso te digo que es importante que se elija de buena forma cuando es cuarzo o cuando es vidrio. Absorción por parte de la matriz, que es lo que uno está buscando, y dispersión de la radiación por la misma solución, ya que también tiene un efecto componente. Y eso, como uno no va a descartar todas esas variaciones, lo va a hacer a través de un estudio de una muestra blanco, ¿ya? La muestra blanco te va a ayudar a ti a corregir, ¿cierto?, que el valor que tú midas en tu solución problema, ¿cierto?, sea la correcta. ¿Por qué? Porque tú le estás restando el blanco, que es todo lo que está interfiriendo en el proceso de la cuantificación, ¿ya? Por eso siempre es importante en todos estos métodos ocupar un blanco para hacer la corrección correspondiente. Absorbancia del color, ¿cierto? Acá uno puede ver a la longitud de onda a la que absorben los determinados colores, ¿cierto? En este rango, ¿cierto?, en este hexágono que tenemos acá, podemos ir viendo cómo se van diferenciando por color, ¿cierto? De acuerdo a la longitud de onda, va a ser el color que uno pueda apreciar en ese espectro electromagnético, ¿ya? Y eso sería la clase de hoy, camaradas, referente a lo que estamos viendo de método espectroscópico, los fundamentos y cómo se van comportando. Sé que es mucha cháchara, yo les pido las disculpas del caso, pero tengo que hacerlo porque hay que estar chachareando con esto, hay que estar comentando, hay que estar explicando mucho los procesos. Ya va a llegar el momento en el que tengamos que hacer más trabajo de ejercicios, ¿ya? Para que ustedes puedan sentirse un poco más cómodos y no con tanta cháchara, ¿ya? Me imagino que algunos deben estar almorzando, otros deben estar ahí haciendo algún tipo de actividad, pero me gustaría una evaluación, como siempre lo hago, por favor, que se podría mejorar para poder hacer las clases más amenas. Obviamente, el hacer ejercicio va a ser la cosa más amena, pero todavía no entramos a esa etapa de poder hacer ejercicio. ¿Qué les pareció, camaradas? Con uno que me responda yo quedo feliz. O sea, es que hay que pasar teoría también, pues, profe, es como parte del curso y yo encuentro que está bien. Que ya va a llegar el momento de poder hacer ejercicios, que es lo más entretenido, que son buenos y todo eso. Y igual tuve este ramo, pero no lo completé, así que cacho más o menos lo que se viene. Sí, pues bastante denso porque es pasar todos los fundamentos.
Por eso se llama análisis instrumental, es pasar los fundamentos, pero también tienen relación con ir viendo cómo van actuando, ¿ya? Yo digo que si hacemos ejercicio podríamos hacerlo en clases, sí, siempre, obvio. Yo los voy guiando todo bien, profe. Profe, igual, ¿Me con corrige? respecto a lo que se lleva de la teoría a la práctica, obviamente son las fórmulas que nos muestra y todo esto, porque si me imagino que nos está pasando onda, en algún momento hay que graficar igualmente, ¿no? Es que eso te lo va a entregar el equipo. O sea, uno puede ir haciendo Sí. los gráficos y todo, pero generalmente los espectros te los entrega el equipo. ¿Mm? Ah, ya. Mira, profe, mientras sé igual que el semestre pasado, que usted nos ayudaba, nos hacía guías de práctica, todo eso, lo encontré súper útil, porque nosotros, en ese momento yo aprendía. Por lo menos puedo decir que en la clase donde, si tuve algún cálculo, aprendí. Ya. No, si Así va a ser que, va a ser la misma dinámica. si Mientras es la misma tengamos, dinámica, perfecto. Yo todo lo sigo. buenísimo, ¿sí? Si la idea es complementando el fundamento de las teorías con los cálculos. Por eso yo les dije que después les voy a enseñar a calibrar, pero hay que ir pasando técnica por técnica. Estamos recién en los fundamentos de todo y después nos enfocamos a lo que son las técnicas propiamente tal como técnica en particular, ¿ya? Eso, camaradas, los dejo en libertad de acción. Que estén muy bien, chicas y Genial. chicos. Cuídense. Chao, Chao, que profe. estén Chao, profe, que bien. esté bien, nos No, vemos. profe. Chao, Vania. Chao, Led, que estén bien. Cuídense, nos vemos. Un abrazo. Descansen. Usen mascarilla.